Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y novedades del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Siento la energía que me mandan y eso me recarga las pilas al máximo. Hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, su copyright en el alma, porque involucra a una de las actrices queridas y talentosas de Turquía, y a un galu que suspira a de una y a mutambiu copyright para copyright les voy a mentir. A su es, hoy vamos a hablar de Ande Eru Parrafoel y de Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 en Senú con diéresis al cap. Ay, Dios mío, copyright tiempos aquellos. Y es que Ande ha hecho unas declaraciones que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Prepúrense para escuchar lo que dijo porque les aseguro que los va a dejar sin aliento. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Pero antes de que entremos de lleno en este jugoso chisme, quiero invitarlos, con el corazu superíndice 3N en la mano, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de nada. Suscríbanse por favor. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de noticias fresquitas, exclusivas que no encontraru en ningún otro lado y muchísimo entretenimiento del bueno. Los quiero ver a todos suscritos para que formen parte de esta gran familia. Somos una comunidad hermosa. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. Que el chisme nos espera. Como saben y si no lo saben, ahora lo saben, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Senú con diéresis al cap, o Love is in the Air como la conocemos en muchos pauses y que por cierto, la vi como 5 veces. Su química en pantalla era simplemente innegable, eso era palpable desde el primer capítulo, y pronto esa química traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una hermosa relación superíndice 3 en la vida real. ¡Ay, el amor! Durante un tiempo fuimos testigos de su amor, de sus viajes que nos sacan morir de envidia, de sus momentos tiernos que compartían en redes sociales y de su apoyo mutuo. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos admiru vamos y a la que le deseo vamos lo mejor. Eran almohadilla couple als como dicen por ahí. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y a veces en la vida misma, las cosas no siempre son como parecen, y el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Se nos rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem terminó superíndice 3. Y como era de esperarse, esta noticia causó superíndice 3 un revuelo tremendo entre sus fans. Muchos se sintieron devastados, yo incluida, no les voy a mentir, otros se negaban a creerlo, la negación superíndice 3N es la primera etapa del duelo, y todos querían saber copyright ha pasado. Queríamos respuestas. Desde entonces ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, entendible totalmente enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de seguir adelante. Hay que facturar, chicas. Pero claro, los rumores y las especulaciones siempre han estado presentes. El mundo del chisme nunca descansa. Los fans aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, han analizado cada gesto, cada comentario y cada aparición superíndice 3N pública en busca de alguna más menos al que indique que todavía hay amor entre ellos. Son unos verdaderos detectives del amor. Y yo los entiendo. Y es aquí donde entra la bomba que les prometo al principio. Agárrense de sus asientos. Recientemente Ande Eru Parrafoel fue entrevistada durante un evento de una importante marca de la que es embajadora. Una diva total. Los medios obviamente no pudieron evitar preguntarle sobre Kerem Bürsin. Era la pregunta obligada. Después copyright ese de un momento de duda se le notaba en la mirada, y con una sonrisa que muchos interpretaron como nostálgica, Ande respondió superíndice 3, y lo que dijo ha causado un terremoto en las redes sociales. Las redes sociales explotaron. Prepúrense porque aquí viene lo jugoso. Redoble de tambores, por favor. Ande dijo y cito textualmente, Kerem siempre será una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos maravillosos y aprendo mucho de con diéresis copyright L. Le tengo mucho cariño más menos o y respeto. Boom. Explosión superíndice 3N de confeti. Su asu como lo oyen. Kerem siempre será una persona muy importante en mi vida.
Estas palabras, aunque aparentemente sencillas, encierran un significado mucho profundo. Hay que leer entre líneas. No es un simple somos amigos, eso no lo dice nadie, no es un todo estuvo olvidado, eso será mentira. Es un reconocimiento a la importancia que tuvo Kerem en su vida, un reconocimiento a los momentos compartidos y al aprendizaje mutuo. Eso es innegable. Pero la cosa no termina superíndice 3 au. Todavía hay s. Los periodistas obviamente insistieron son incansables, preguntándole si habrá alguna posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Y aquí es donde las cosas se pusieron s interesantes. Agachense que viene el bombazo. Ande con una mirada enigmática que nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta, respondió superíndice 3, nunca digas nunca. ¿Escucharon eso? Nunca digas nunca. Por favor, que alguien me explique lo que significa. ¿Serú que hay esperanza para los fans de Anker? ¿Serú que el destino tiene otros planes para esta pareja que tanto nos hizo suspirar? Por favor, Diosito, haz que se reconcilien. Claro, podríamos interpretarlo de muchas maneras. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos. Podrá ser simplemente una respuesta diplomática para evitar conflictos o para no cerrar puertas definitivamente. Podrá ser una forma de mantener la ilusión superíndice 3n de sus fans. Podrá ser puro marketing. Pero también copyright n podrá ser una seu más menos al de que en el fondo, Ande no descarta la posibilidad de volver a estar con Kerem. Esa es la esperanza que nos mantiene vivos. Y es que, seamos honestos, Copyright N no ha sentido esa chispa de nostalgia al recordar una relación superíndice 3n pasada. Todos hemos estado Copyright N no se ha preguntado Copyright hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Las preguntas que nos hacemos en la noche. El amor es complicado, un verdadero laberinto, y a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. Pero el recuerdo de los buenos momentos, del cariño más menos y del apoyo mutuo, siempre permanece en el corazón superíndice 3n. Eso nadie lo puede negar. Además hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas muy superíndice 3 venes y con mucho futuro por delante. Tienen el mundo a sus pies. Han madurado y crecido mucho desde que se conocieron, y es posible que hayan aprendido de sus errores y que ahora tengan una visión superíndice 3n diferente de la vida y del amor. La experiencia es la madre de la ciencia. Por supuesto, la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem no es la única noticia que ha rodeado a la actriz en los últimos tiempos. Su carrera profesional estuvo en pleno auge con nuevos proyectos en puerta que prometen consolidarla como una de las estrellas importantes de Turquía. Una reina. También Copyright N ha sido noticia por su activismo social y por su apoyo a diversas causas Venu Copyright Ficas. Una mujer con un corazón superíndice 3n enorme. Pero seamos sinceros, su relación superíndice 3n con Kerem siempre será un tema recurrente, un tema que despertará la curiosidad y la pasión superíndice 3n de sus fans. Y es que como dije al principio, su química era innegable y su historia de amor, aunque breve, fue intensa y conmovedora. Un cuento de hadas que nos encantó superíndice 3. Analicemos un poco las declaraciones de Ande. Cuando dice Kerem siempre será una persona muy importante en mi vida, estuvo reconociendo el impacto que tuvo con diéresis Copyright él en su crecimiento personal y profesional. No es fácil compartir tu vida con alguien tan expuesto a los medios como lo son ellos, y el hecho de que ella valore los momentos compartidos demuestra que la relación superíndice 3n fue significativa. Además él aprende mucho de con diéresis Copyright L sugiere que la relación superíndice 3n fue constructiva y que ambos se ayudaron mutuamente a crecer. El nunca digas nunca es una frase que deja abierta la puerta a la especulación superíndice 3n, pero también Copyright N puede interpretarse como una muestra de madurez. Ande no estuvo cerrando la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n, pero tampoco estuvo prometiendo nada. Estuvo dejando que el tiempo y las circunstancias dicten el futuro. Es una respuesta inteligente y sensata, que evita alimentar falsas esperanzas pero tampoco las descarta por completo. Ahora pongo monos en el lugar de Kerem. CU superíndice 3 Moabru recibido estas declaraciones. Seguramente con una mezcla de emociones. Por un lado, es reconfortante saber que Ande lo valora y lo recuerda con cariño más menos
Por otro lado, la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Kerem Tambiu Copyright N ha seguido adelante con su carrera y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, pero es inevitable que las palabras de Ande lo hayan removido un poco. Los fans de Anker Estu NUFU superíndice 3 ricos por supuesto. Las redes sociales se han llenado de mensajes de esperanza y de peticiones para que se reconcilien. Han desempolvado fotos y vídeos de sus momentos tiernos y han creado hashtags como almohadilla Anker Israel y almohadilla Never Say Never Anker. La ilusión superíndice 3N Estu a flor de piel, y muchos sueu más menos han con volver a verlos juntos. Pero, ¿es realista esta esperanza? ¿Realmente hay posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras profesionales. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos, tanto juntos como por separado. ¿Asu que Q copyright podemos concluir de todo esto? Pues que aunque la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem terminu superíndice 3, el cariu más menos o y el respeto mutuo siguen presentes. Que Ande reconoce la importancia que tuvo Kerem en su vida y que al decir nunca digas nunca, deja una puerta abierta a la esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿Q copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse en el futuro? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Quiero saber sus opiniones. Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Y con esto llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y emociones. Espero que les haya gustado tanto como a Mu. Recuerden que la vida es llena de sorpresas y que a veces el destino nos tiene preparadas cosas que no imaginamos. Hay que estar abiertos a las posibilidades. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por estar aquí conmigo, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre llenos de buena vibra. Ustedes son los mejores. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y por la que me siento tan feliz de hacer lo que hago. Los adoro. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Dice copyright, dome Q copyright opinan sobre las declaraciones de Ande y sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N con Kerem. Quiero leerlos a todos. No se corten y CU copyright denme todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, un like no cuesta nada, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que todos se enteren del chisme, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Asu no se perderú ningún chisme. Les mando un beso enorme, lleno de cariu más menos hoy energua positiva. Cuídense mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Los quiero. Y recuerden, nunca digan nunca. Cara guiño.